el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Gracias, Señor, por ese amor que nos has dado. Porque no importa qué pase en el mundo, tú estás con nosotros. Porque nos amas, porque somos tus hijos. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos
Tierra deseable, muy buenos días, el Señor les bendiga, es un placer realmente estar aquí para poder unirnos en oración y pedirle a Dios que nos guarde, que nos proteja, que nos dé fortaleza. Hoy me acompaña Marlon. Marlon, muy buenos días. Pastor Orlando, buenos días, Dios lo bendiga. Bienvenido. Gracias. Vamos a orar y yo les voy a pedir que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón. Vamos a orar. Yo voy a orar por aquellos que aún tienen COVID, que se han infectado últimamente, y aquellos que tienen algún familiar en una clínica, en una UCI, y para que Dios nos dé esa fortaleza. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy venimos delante de ti a clamarte, Señor, por aquellos que están padeciendo este virus tan difícil, Señor, para que tú extiendas tu mano poderosa, Señor, y derrames sobre ellos salud, Señor, para que derrames sobre ellos vida, Señor, para que tú, Señor, los restaures, les levantes, Dios mío. Pido también, Señor, sabiduría para los médicos, para las enfermeras, Señor, para que les dé la fortaleza y el amor, Señor. Padre, hoy queremos colocar el dolor de cada persona que ha perdido un familiar, un amigo cercano, que hoy, Señor, están compungidos, están adoloridos, Señor. Padre, pedimos fortaleza para ellos, Dios. Padre, que sea tu palabra, dice, Señor, yo he venido a traer sanidad y medicina y los sanaré, y creemos a tu palabra, que tú traerás, Señor, sanidad a cada hogar, a cada familia, a cada uno de los que hoy se encuentran afectados, Señor. Padre, y usa a los médicos, Señor, todo el personal médico, como esos instrumentos en tus manos, Señor. Dales fortaleza y sabiduría. Padre, hoy también quiero clamar, Señor, por la paz del mundo, Dios, la paz de Colombia, Señor. Padre, para que los dirigentes, Señor, todas aquellas personas que tienen que ver con el liderazgo, Señor, sobre el tema de conversaciones, Señor, seas tú colocando el momento propicio, Señor, para que haya paz en los corazones, Señor, para que no haya más violencia en Colombia, para que seas tú, Señor. Tú dijiste, la paz os dejo, mi paz os doy. Que podamos tomar tu paz, Señor, para que Colombia sea un país, Señor, de bendición, donde se pueda vivir en tranquilidad, donde no haya zozobra, Señor. Coloca en nuestros corazones, Señor, el amor por el prójimo, el amor por cada uno, Padre bendito Dios. Señor, te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo en que nos permites venir delante de tu presencia, Señor. Pongo a cada familia de Tierra Deseable delante de ti, Señor. Sus necesidades, sus luchas, Señor, sus problemas. Y te pido, Señor, que como cuerpo de Cristo que somos, seas tú levantándonos, Señor, en comunidad, en unión fraterna, Señor, ayudándonos unos a otros, Padre, sustentándonos como familia que somos, Señor. Agradeciéndote por permitirnos estar en esta casa, Señor, donde tenemos pan, donde tenemos el alimento, Señor, y pidiéndote porque tú levantes y restaures, Señor, a los hombres, a los que estén caídos en su hogar, Señor, restituyendo autoridad, restituyendo liderazgo, Señor, restituyendo esa paternidad que tanto necesitan nuestros hogares de este tiempo, Señor. Te pido también por cada mamita, por cada mujer, Señor, por cada mamá, que seas tú, Señor, llenándolas de ti, de confianza, Señor, en tu presencia, en tu palabra, Señor. Que seas tú dándoles ese corazón amoroso, ese corazón de mamá y de esposa, Señor, que edifica su casa, Padre. Yo te doy gracias, Dios, y te pido que tú seas permitiendo que cada familia, Dios, pueda venir delante de tu presencia, Señor, y que tú puedas, Dios, como el alfarero a la vasija, puedas darle la forma que tú quieras, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú teniendo misericordia, Señor, de cada uno de nuestros hogares, Padre, para que esta iglesia sea conformada por familias temerosas de ti, Señor, por familias que te honran, por familias que te dan gloria, Señor, por familias que son transformadas por el poder de tu palabra, Señor, y que Tierra Deseable tenga familias, Dios, que impacten al mundo, Señor, con su testimonio, con su ejemplo, que impacten la vida de sus hijos, Dios. Que cada uno de esos niños, adolescentes, jóvenes, Dios, puedan acercarse confiadamente a ti, Señor, porque sus papás les han enseñado los principios, porque en su hogar han conseguido ese fundamento bíblico que necesitan, Señor.
porque en su hogar se ora, porque en su hogar tú eres lo más importante, Señor. Que aunque hayan problemas, que aunque hayan luchas, que aunque hayan desafíos, nada es lo suficientemente grande para que nos separe de tu amor, Señor, del tiempo para estar contigo, Padre. Si Tierra Deseable tiene familias unidas, Dios, será una iglesia que abra las puertas al cautivo, Señor, porque no es una labor solamente del pastor, ni de los líderes, Señor, ni de los que sirven en la iglesia. Es un trabajo que se hace en equipo, Señor, entendiendo que todos somos parte del mismo cuerpo, Señor, y todos ayudamos en distintas funciones a que tu obra sea expandida sobre la tierra, Padre. Te damos gracias y te bendecimos porque tú eres fiel, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, ahora vamos a una palabra maravillosa y poderosa que el Señor tiene para nuestras vidas. Dios los continúe bendiciendo. No den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Segunda de Corintios 9, 7 y 8 NTV. Con sus diezmos, ofrendas o donaciones, estás invirtiendo en la vida de otras personas y familias. Si deseas bendecir la casa del Señor, podrás hacerlo de las siguientes formas: por medio de un corresponsal bancario en Bancolombia, por medio de un corresponsal bancario del Banco de Bogotá, a través de una transferencia bancaria o una consignación directa, o usando el código QR. En Tierra Deseable damos con amor. Muy buenos días, Iglesia Tierra Deseable. Bueno, para mí como siempre es un placer estar acá. Bueno, ya finalizando mes de mayo, ya estamos acá entrando ya en la última semana, como pasa el tiempo, ya entrando casi a mitad de año. Y bueno, y viendo que la gracia del Señor sigue ahí como siempre, cada día poder levantar, poder escuchar de su palabra, poder orarle, alabarle, todo eso es misericordia, saber que hay un plato de alimento y de que cada día Él nos sigue sosteniendo. Bueno, Iglesia, el día de hoy el mensaje se llama ¿Tienes una pregunta? Y está basado, la base bíblica para los que toman allá, escriben o los que quieren abrir la Biblia, está en Habacuc, capítulo 1. Voy a leer la versión NBI, pero primero acompáñame a orar. Gracias, Padre Celestial, gracias, mi amado Dios, por este tiempo, Señor. Gracias porque sabemos que será todo de ti y nada de mí, Señor. Te pido que seas tú, Señor, llevando la palabra a cada uno de esos corazones y haciéndola que dé su fruto a su tiempo. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, Iglesia, entonces, Habacuc, capítulo 1. Como les decía, el título es ¿Tienes una pregunta? Dice acá el capítulo 1 de Habacuc, el profeta Habacuc. Si ustedes en algunas Biblias, tal vez ustedes encuentran el primer versículo, dice: esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Es una profecía que recibió del Señor, el Señor le mostró una visión. Y después hay un título que dice la primera queja de Habacuc. Y usted, causa curiosidad, mira, leamos el versículo 2, dice: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas, ¿cierto? Riñas, peleas, asesinatos, robos, ese tiempo estaba ¿qué? Y decía él: ¿por qué, Señor, tengo que ver esto? Ustedes en algún momento se han preguntado esto. Es muy casual que yo leía esto y este libro por Dios, era una pregunta de hace 3000 años y todavía sigue siendo actual. Aún seguramente muchos nos preguntamos: Señor, ¿y por qué este mundo está así? ¿Por qué, bueno, Israel otra vez en guerra? ¿Por qué Colombia está con este tema de las protestas, muertes por aquí, muertes de policías, muertes de protestantes? ¿Por qué el COVID? ¿Por qué tantos muertos? Y nos preguntamos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cierto? Y me causa curiosidad que el Señor no le responde a Habacuc y le dice, lo estás viendo por esto, estás haciendo esto, sino que le contesta de esta manera.
Versículo 5. Miren a las naciones, dice respuesta del Señor. Miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Dice el Señor, véala, créala, sí, esto estaba patas arriba, pero estoy por hacer algo que ustedes ni se imaginan. Dice, estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de los territorios ajenos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Habacuc? Estoy trayendo para acá a los caldeos, se refiere al pueblo de Babilonia. Venía el pueblo de Babilonia venía destruyendo país por país, nación por nación, se apoderaba de ellos, llevaba esclavos, mataba al que tenía que matar y esclavizaba al que tenía que esclavizar. ¿Y qué le dice el Señor a Habacuc? Habacuc, en estos tiempos el pueblo de Judá estaba en pecado, se había olvidado del Señor, ya no lo buscaba. ¿Y qué le dice el Señor? Mira, todo esto tiene su consecuencia, ¿sí? Le está diciendo el Señor, ¿hasta cuándo no? Todo esto va a tener su consecuencia y efectivamente viene el pueblo de Babilonia, se apodera de la nación, los lleva por 70 años de esclavitud y así como Habacuc decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué tengo que ver esto? Y uno decía, Señor, ¿pero por qué vemos todo esto? También uno podría decir, también seguramente cuando llegó los caldeos, el pueblo de Babilonia, y se apodera y se lleva al pueblo de Dios en esclavitud, seguramente muchos dirían, Señor, ¿pero qué pasó? Nos abandonaste, no que somos tu pueblo, no que... Igual, ¿cierto? Porque toda acción tiene su consecuencia. No podemos decir que es la culpa del Señor de que haya COVID, o que es la culpa del Señor de que hayan protestas, o que es la culpa del Señor de que asesinaron a tal persona. No es la culpa del Señor. El Señor nos hace y nosotros, el mundo nos corrompe y nosotros nos da libre albedrío y nosotros decidimos si hacer lo bueno y lo malo. Y toda acción tiene su consecuencia. Lo que pasa es que a veces abusamos de la gracia del Señor. Creemos que porque el Señor dice, sí, te perdono, y sí, es cierto, tú vas y te arrodillas y te perdona, sí, pero a veces abusamos y no tenemos en cuenta de que muchas veces esos malos actos tienen consecuencias y en su momento tendrán consecuencias, y acá el pueblo de Israel tuvo su consecuencia, tuvo que ir en esclavitud por todo su pecado y por olvidarse del Señor. No podemos abusar de la gracia del Señor. Sí, claro, Él nos perdona y Él nos ama, pero también nos tiene que corregir por ese mismo amor que nos tiene. Y nos preguntamos, ¿y por qué pasa esto? Simplemente, ¿no? Que el Señor se le salió del control. No, al Señor no se le salió del control nada. Él sabe qué tiene que pasar y a su tiempo cómo tiene que pasar. Si nos vamos al tema de la pandemia, el tema de la pandemia uno dice, pero ¿por qué esta pandemia? Pero cuando vamos a ver, la iglesia creció mucho. La iglesia cristiana en el mundo creció. Mucha gente a raíz de esta pandemia conoció del Señor a través de las redes sociales, a través del internet. Mucha gente comprendió que no había necesidad de ir a un templo para poder estar en la presencia del Señor. Vemos cosas de que el Señor todo tiene un propósito. Si en este caso siempre se van a levantar personas, como van a haber personas, si hay personas que pecan, cometen errores, están llevando su consecuencia del pecado y en ese momento puedes tomar dos decisiones. Sí, le preguntas al Señor como siempre, le preguntas por qué, ¿cierto? Tienes una pregunta, Señor, ¿por qué está pasando esto? Señor, ¿por qué estoy llevando esto en mi vida? Señor, ¿por qué estoy cargando esto? Siempre puedes ir a preguntarle, pero sin faltarle el respeto al Señor, porque Él es soberano. Seguramente te podrá responder, como tal vez ni te responda, porque Él es soberano y es su voluntad. Pero si tú estás llevando esta consecuencia, si tú estás llevando algo, puedes tomar una decisión, o te puedes alejar del Señor, puedes echarle la culpa a Dios, o puedes ser humilde y decir, sí, es culpa mía, es porque yo hice esto mal. Porque toda acción tiene su consecuencia, de acuerdo a cómo tú acciones. Si tú haces cosas buenas, tiene una consecuencia buena. Si haces cosas malas, pecas, vas a tener una consecuencia mala. Pero de pronto tú me dices, y en esto abarca muchas cosas también, porque también tú haces cosas buenas, ¿cierto? Y tú dices, pero ¿por qué estoy pasando por esto? Muchas veces el Señor quiere formarte, o muchas veces las cosas buenas que hiciste, te preguntaste por qué las hiciste porque tenías miedo a que te pasara algo malo, o las hiciste porque realmente te sometes al Señor y lo amas y haces estas cosas y estas obras y no pecas porque tienes temor de Él y porque lo amas, ¿sí? O sea, tú los que son casados, tú no traicionas a tu esposa porque tienes miedo de que te deje, no la traicionas simplemente porque la amas.
Entonces es ese ejemplo y nosotros no pecamos porque amamos al Señor. Es a veces de pensar y a veces vamos y le echamos la culpa al Señor o le echamos la culpa a las otras personas de nuestros propios errores. Y no quiero que de pronto tú que estás allá y estás pasando por una prueba, una dificultad y de pronto tú digas, ¿será que pequé? No, es culpa mía, no. Como les digo, a veces son cosas del Señor que a veces no entendemos, pero puedes ir y preguntarle, tal vez te responda de acuerdo a su voluntad. Y acá le respondió al profeta Habacuc. Y en estos tiempos difíciles siempre van a haber personas o que se alejan o van a haber las personas que se levantan. A través de esto que se levanta un Daniel en el pueblo de Babilonia, se levanta un Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Se levantan cuatro personas más que no se contaminan, que buscan del Señor, que no se les olvida lo que habían aprendido. Y en este momento, cuando estás pasando momentos difíciles, cuando tal vez es una prueba o estás cargando las consecuencias de algún pecado, es cuando te debes levantar y decir, sí, fue culpa mía, pero voy a seguir firme en el Señor. Y Señor, perdóname y sigo ahí firme. Sí, y en cualquiera de los dos casos, porque en esto ya vamos a unir los dos casos, sea consecuencia o no del pecado, o es una prueba, o es algo, ¿cierto? Un propósito que el Señor tiene ahí. Me agrada mucho un salmo, el Salmo 18. Lo vamos a leer de la Reina Valera, 1960. Dice en el versículo 4, dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. ¿Qué pasa el rey David? Que esto lo escribió después el rey David, después de escapar de las manos de Saúl y de todos sus enemigos, después que el Señor le da la victoria. David estaba acorralado, ¿cierto? Como cuando tú te sientes ya ahogado, de que no sabes qué hacer, y esto lo escribe David. Dice el versículo 5, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. David estuvo al borde de la muerte. Y me encanta el versículo 6 porque dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. En tu angustia, ¿cierto? En el momento más difícil, en el momento que no sabes qué hacer, clama, busca al Señor, ¿sí? Habla con Él, arrodíllate y no necesitas tener una oración preparada o qué le voy a decir, venga, lo escribo para leérselo. No, saca todo lo que tienes de ahí, dile cómo te sientes, ¿sí? Clama a Él, pide ayuda. Y dice, sigue en el versículo 6, dice, Él oyó mi voz desde su templo, ¿sí? Desde allá arriba, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Tu oración, una oración de una persona de un corazón contrito y humillado, dice la palabra que el Señor no la rechaza, ¿sí? Y allá va a llegar. Estás en un momento de angustia, búscalo, ¿sí? Pide perdón por tus actos. Todos pecamos. Muchas veces vemos y todo esto y decimos, Señor, pero ¿por qué no castigas a los que hacen el mal? Créeme que todos a su tiempo llegarán y llevarán sus consecuencias y el Señor sabe, Él es soberano y Él sabe a qué tiempo, pero no nos podemos, por estas personas tenemos que ponernos a orar y pedir que el Señor tenga misericordia con ellos, que se arrepientan de sus pecados. No podemos pedir castigo porque estaríamos mirando la paja en el ojo ajeno y no estamos mirando nuestra propia viga, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿sí? Y ninguno estamos libres de pecados, todos cometemos errores. Lo que debemos clamar es por misericordia, de que el Señor nos siga cuidando, nos siga perdonando, nos siga llevando por la buena senda y que pueda llegar esa palabra a esas personas que están haciendo el mal y puedan recapacitar. Y si tienes una pregunta, hazla. Seguramente el Señor a su tiempo te responderá. A mí me ha dado muchas respuestas, como hay otras que aún no recuerdo el nombre. Ahora me llega a mi cabeza la historia de una misionera, no recuerdo el nombre. Ella va a misiones al Medio Oriente y resulta que como que asesinaban a estas personas que iban de misiones y a las mujeres las identificaban por los ojos. Y ella cuenta que ella siempre se preguntaba por qué ella no tenía los ojos claros como los de su familia. Y cuando ella llega allá y la miran a los ojos, ¿cierto? Y piensan que no es una misionera, ¿cierto? Que no es de Estados Unidos, creo que era ella, que no era una mona de esas ojiverdes o ojiazul. Entonces ella se salva de esta manera y en ese momento comprende por qué era que no tenía los ojos de ese color. Entonces, ¿me entiende? Hay cosas que no entendemos y cuál es el propósito del Señor, pero a su tiempo el Señor nos mostrará, nos dirá o sucederá algo que vamos a comprender. Ya entiendo por qué pasaba esto. Amén, iglesia. Ahora
te invito a que oremos. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Gracias porque has sido bueno, Señor. Gracias porque sabemos que serás tú llevándola a cada uno de estos corazones, Señor, y que dará fruto y fruto en abundancia, Padre. Sabemos que tu palabra, Señor, atraviesa, Señor, esos corazones, Padre, y serás tú, Señor, dando la transformación a cada persona que se someta a ti. Nosotros solo somos instrumentos y toda la gloria y honra sea para ti. Gracias, Señor. Gracias, Iglesia Tierra Deseable, por continuar ahí atento, y nos vemos en los siguientes devocionales y el próximo fin de semana para seguir alabando, adorando y escuchando la palabra del Señor. Iglesia Tierra Deseable, Dios te bendiga. Los cielos declaran, gloria proclaman, resucitaste más. Iglesia, qué tiempo maravilloso hemos tenido de alabanza, de adoración y una palabra que sé que ha quedado en tu corazón. Y recuerda, tú y yo somos tierra deseable para las naciones. Dios les bendiga.